Es que a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a ir con todas las últimas novedades que tenemos para el token porque se han producido muchas compras durante las últimas 24 horas y de hecho pues hemos impulsado el precio ligeramente hacia la marca de los 920. Ya por fin hemos tocado un precio más alto en los últimos 7 días, incluso podemos decir más tiempo, porque fijaros que a partir del día 10, prácticamente 2 semanas, no habíamos tocado esa marca de los 920 y fijaros que hemos vuelto a tocar dicha zona, aunque después pues hemos sido rechazados y estamos actualmente fluctuando en los 890. Parece ser que poco a poco el precio está intentando recuperarse porque daros cuenta conmigo que tenemos aquí una pequeña escalerita que se está formando dentro del gráfico. Son buenas noticias porque vemos indicios de que poco a poco se está animando el volumen y esto también nos puede venir bastante bien de cara a los próximos días. De hecho, aquí si agrandamos el gráfico de volumen, fijaros conmigo la amplitud de estas velas en comparación con las velas de los días anteriores es bastante más notable en estas últimas 48 horas en comparación con la semana pasada, por ejemplo. Y también vemos aquí que tenemos el soporte un pelín más lejos. Lo tenemos dibujado en los 787. Estamos más o menos unos 110 puntos por encima de dicho soporte. Y cada 10 puntos que nos alejemos es positivo porque nos estamos manteniendo arriba por encima de dicho soporte. Y cada vez que nos alejemos más, pues por muy pequeña recuperación que sea, nos viene bien porque nos estamos quitando de esa zona de peligro que, como ya hemos visto, pues es bastante complicado, ¿no? Porque si rompemos ese soporte, el precio podría caer fácilmente hacia la zona de los 700, incluso los 600, en caso de que la liquidación sea masiva dentro del gráfico del token Shiba. Y la verdad que estamos actualmente bastante lejos de nuestra resistencia más fuerte, que estaría marcada en los 1519, aunque como siempre recuerdo que en la marca de los 1188 tendríamos que tener alguna que otra resistencia también bastante fuerte antes de tocar esa resistencia a los 1519. Así que nada, chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, como siempre os voy a recomendar Bitbabo, el exchange donde podéis comprar cualquier criptomoneda. Tenemos un total de 193 criptomonedas y además hoy han listado al token de Pepe. Así que bueno, pues Bitbabo es un intercambio holandés con sede en Ámsterdam, regulado y seguro, y además este mes están de promoción y os regalan 10 euros a los nuevos usuarios. Cuenta con el respaldo del Banco Nacional holandés y también de la Cámara de Comercio holandesa. Abajo en la descripción de este vídeo os dejaré el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir esos 10 euros y también os dejaré el link de registro por el cual podéis conseguir esos 10 euros de forma totalmente sencilla y en menos de 5 minutos. Ahora bien, fijaros conmigo lo siguiente, tenemos una captura, una compra de 121 billones de tokens de Shiba, dice a medida que el precio se recupera. Esta noticia es del día de hoy, día 23 de mayo. Y aquí se nos dice que la ballena número 19 de Shiba acaba de agregar la asombrosa cifra de unos 121 billones que estarían valorados en más de $1.000.000. En 3 transacciones diferentes se ha realizado dicha compra. La verdad que está bastante bien porque el token de Shiba últimamente, sobre todo en las últimas 48 horas, estamos viendo grandes cantidades de volumen que se están sumando al token y esto puede significar una cosa y es que se está acercando a algún acontecimiento importante y por ello pues las ballenas están aprovechando esos precios bajos porque estamos en precios muy bajos. Daros cuenta de que hemos caído muchísimo, ¿no? En los últimos días. De hecho, pues llevamos un año, casi 2 años ya de caídas, pero daros cuenta que ahora mismo estamos en mínimos, ¿no? Después de haber tocado pues suelo o pensábamos que estamos en el suelo, pues volvemos a caer y de hecho pues estamos en los precios por finales del mes de diciembre del 2022, o sea que estamos volviendo a finales del año pasado, o sea que 5 meses después, casi 6, pues parece ser que estamos volviendo hacia dichos precios, ¿no? La verdad que es un poco lamentable porque habíamos dejado atrás esos precios, habíamos arrancado hacia la marca de los 1500, incluso casi 1600. Estamos pensando que ya estamos recuperando poco a poco el mercado, pero fijaros como luego pues pueden pasar cositas, pueden pasar acontecimientos que pueden, al igual que pueden sobrevivir el precio, pues pueden alentar el precio, pueden aumentar el precio, también pueden hacer que el precio se desplome como está pasando actualmente, ¿no? Y tenemos, aparte de esto, fijaros, dice, la acumulación de ballenas provoca un aumento del 3% del precio de Shiba Inu.
También tenemos transferencias dentro de la cadena de bloques de Shibarium que ya han llegado a los 11 millones de transferencias, o bueno, más que transferencias, transacciones. 11 millones de transacciones son las que se han realizado dentro de la cadena de bloques de Shibarium, y esto es bastante interesante porque vemos que Shibarium no para de procesar dentro de su Poppynet, que es la red de pruebas de Shibarium L2, Layer 2. Y esto son buenas noticias porque el proyecto de Shibarium está consiguiendo números, la verdad que bastante buenos. Y aquí vemos cómo se nos va compartiendo esas noticias o esas actualizaciones sobre nuestra cadena de bloques que debería estar operativa pues en este 2022. En este 2023, perdón. Así que esperemos que lo tengamos cuanto antes para poder tener ya el lanzamiento realizado. Fijaros que dice que declaró que acelerando el lanzamiento para el tercer trimestre del 2023. O sea que tendría que llegar entre el mes de junio y septiembre de este año. O sea que el mes que viene podríamos tener ya el proyecto de Shibarium. Si es el tercer trimestre, ya en nada, en 3 meses máximo, tendríamos que tener el lanzamiento de Shibarium, y esto podría ser bastante bueno porque ya sabéis que se van a estar realizando quemas con cada transacción que se realice, así que estaremos esperando ansiosamente el lanzamiento de dicho proyecto para poder obtener ese empujón que necesitamos para el token de Shiba. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.